Bueno, profe, vamos a hacer el reporte de la práctica número 15, convertidor analógico a digital. Como integrantes tenemos a Brea Alexis, Carlos Paola, Adrián Quintana, Carlos Gustavo y su servidor Jesse Garroa. Bueno, vamos a comenzar con ese último y número 15 de reporte. Bueno, yo le voy a hablar de los convertidores analógico digital y digital analógico. Para el convertidor ADC, que es el analógico a digital, se tienen que efectuar los siguientes procesos, que es el muestreo de la señal analógica, la cuantización de la propia señal, la codificación del resultado de la cuantización en código binario. El parámetro con mayor importancia a explicar en esta fase es el periodo de muestreo, que se representa con TS, o frecuencia de muestreo, o Fs igual a un TS. El periodo de muestreo se define como el tiempo transcurrido entre dos muestras consecutivas de la señal. Durante la fase de muestreo se discretiza la señal en el eje temporal, es decir, la señal pasa de ser tiempo continuo a ser tiempo discreto, o lo que es igual, pasar de tener una amplitud de la señal para un conjunto infinito de valores temporales, rango de tiempo continuo, a tener amplitud de la señal solo para ciertos instantes de tiempo, conjunto de discretos de valores temporales. La representación gráfica del medio ciclo positivo correspondiente a una señal eléctrica analógica de sonido, con sus correspondientes armónicos. Como se puede observar, los valores de variación de la tensión o voltaje en esta sinusoide puede variar como para una escala. Para convertir una señal analógica en digital, como dije anteriormente, es necesario realizar un muestreo, sampling, de esta, o lo que es igual, tomar diferentes muestras de tensiones o voltajes en diferentes puntos de la onda senoidal. La frecuencia a la que se realice el muestreo se denomina razón, tasa o también frecuencia de muestreo y se mide en kilohertz. En el caso de una grabación digital de audio, a mayor cantidad de muestras tomadas, mayor calidad y fidelidad tendrá la señal digital resultante. Durante el proceso de muestreo se asignan valores numéricos equivalentes a la tensión o voltaje existente en diferentes puntos de la sinusoide, con la finalidad de realizar a continuación el proceso de cuantización. Aquí vamos a ver una imagen y ahora le voy a explicar del digital análogo. El DAC contiene normalmente una red resistiva divisora de tensión que tiene una tensión de referencia estable y fija como entrada. Hay que definir qué tan exacta será la conversión entre la señal analógica y la digital, para lo cual se define la resolución que tendrá. En la figura siguiente se representa un convertidor digital analógico de 4 bits. Cada entrada digital puede ser de 0 o un 1. D0 es el bit menos significativo, LSB, y D3 es el más significativo, MSB. El voltaje de salida analógica tendrá unos 16 posibles valores dados por una de las 16 combinaciones de entrada digital. Y aquí podemos ver las entradas y las salidas del convertidor digital analógico. La resolución se define de dos maneras. Primero se define el número máximo de bits de salida, la salida digital. Este dato permite determinar el número máximo de combinaciones en la salida digital. Ese número máximo está dado por 2n, donde n es el número de bits. También la resolución se entiende como el voltaje necesario, señal analógica, para lograr que en la salida, que es la señal digital, hay un cambio en el bit menos significativo, que es el LSB. Para hallar la resolución se utiliza la siguiente fórmula, que es igual a BOFS, que BOFS es el voltaje que hay que poner en la entrada del convertidor para obtener una conversión máxima entre 2 a la n, que la n es, como dijimos, el número de bits, menos 1. Bueno, ya les voy a explicar la hoja de datos del circuito integrado ADC0804. Este circuito es un convertidor de señal analógica a digital de 8 bits. Cuenta con un solo canal de entrada analógica con una salida digital de 8 bits que puede mostrar 256 valores de medidas diferentes. El tamaño de paso se ajusta mediante el establecimiento de la tensión de referencia en el pin número 9. Puede ser ajustado para permitir que podamos codificar cualquier rango de tensión analógica más pequeña para la totalidad de 8 bits. Cuando este circuito no se conecta al pin de tensión de referencia, la tensión de referencia por defecto es la de funcionamiento. Los componentes que la componen
son la habilitación del chip o integrado, el pin número 1, la lectura de datos analógicos, el 2, el inicio de conversión, la entrada del reloj, el fin de la conversión, y para el pin 5, 6, 7, 8, 9 son las entradas analógicas. Y para los pines del lado derecho son las salidas digitales, los voltajes y la salida del reloj. Ahora les voy a explicar el empaquetado LM35. Este es uno de los sensores más populares y utilizados de todos, ya que es un sensor de temperatura. Viene encapsulado o empaquetado, similar al de los transistores que analizamos, eh, por ejemplo, como el 2N2222 o el BC547. Lo que hace es medir la temperatura ambiental y si según sea mayor o menor tendrá una u otra tensión a su salida. Este dispositivo no necesita de circuitería extra para calibrarlo, por tanto resulta muy sencillo de usar. Por ejemplo, cuando lo usamos en Arduino, tan solo no tenemos que ocuparnos de un rango de voltaje que da su salida, porque esta se puede medir y es muy sencillo. Funcionamiento de un convertidor analógico a digital. Primero se siguen varios pasos para entender el funcionamiento de este convertidor. El paso número 1 es el muestreo de la señal. Para esto se convierte una señal analógica en digital, lo que es igual a tomar diferentes muestras de tensiones o voltajes en diferentes puntos de la onda senoidal. El segundo paso es la cuantización. La cuantización representa el componente de muestreo de las variaciones de valores de tensiones o voltajes tomados en diferentes puntos de la onda sinusoidal, que permite medirlos y asignarles sus valores correspondientes en el sistema numérico decimal, antes de convertir esos valores en el sistema numérico binario. Luego tenemos la codificación. Después de esto se realiza la cuantización. Los valores de las tomas de voltaje se representan numéricamente por medio de códigos y estándares previamente establecidos. Los más comunes, lo más común es codificar la señal digital en código numérico binario. Ahora para el funcionamiento del convertidor de digital a analógico. Un convertidor de digital a analógico es un equipo que funciona para la conversión de digital a analógico. Una señal digital se define como discreta en el tiempo y discreta en la señal de amplitud. Al mismo tiempo, una señal analógica se define como la señal de amplitud continua y continua en el tiempo. Un DAC convierte un número binario convierte un número binario de coma fija, o sea, un número abstracto de precisión adecuada, en una medida física. Un convertidor de digital analógico funciona según el teorema de muestreo de Inik-Shannon, que establece que una señal de entrada se puede recuperar de su salida muestreada si la frecuencia de muestreo es 2 veces mayor o igual que la componente de frecuencia más alto que represente la señal de entrada. ¿Qué tipo de aplicaciones se utilizan en el convertidor analógico digital? Los conversores analógico-digital tienen una gran cantidad de aplicaciones. Están presentes en todo tipo de sistemas, como pueden ser sistemas de telecomunicaciones, sistemas de control, medidas, etc. También tiene aplicaciones en sistemas donde es necesario medir señales analógicas, como pueden ser sensores de temperatura, proximidad, o en sistemas donde hay que realizar el procesamiento y o almacenamiento de audio o cualquier tipo de información. Como estas señales no pueden ser analizadas directamente por un procesador, es necesario la utilización de conversores AD. A partir de la pregunta anterior, ¿en qué circuitos se pueden utilizar? En un circuito integrado que integre en su interior todo lo que necesita para proporcionarnos una salida digital. Encontramos ADC en cualquier dispositivo, por ejemplo, en un smartphone, donde es usado para leer el micrófono y muchos sensores como acelerómetro, giroscopio, termómetro, sensor de proximidad a la pantalla, etc.
Existen microcontroladores que incorporan de forma integrada un ADC. El ADC 7924 es un integrado que nos permite leer 4 señales analógicas y obtener su salida mediante I2C. Esta es ideal ya que podemos acceder a los datos de lectura con un micro o una FPGA. ¿Cuál es la diferencia entre el convertidor analógico digital y convertidor digital analógico? Analógico digital. Se dice convertidor analógico digital, un circuito capaz de convertir una cantidad analógica en una digital. Un ADC convierte una señal analógica a la entrada, tensión o corriente en una palabra digital en un código determinado, paralelo o serie, según una relación determinada. El objetivo de esta conversión es permitir el procesamiento de las señales por dispositivos digitales, como puede ser un procesador o un microcontrolador. Los ADC realizan 3 operaciones distintas: muestreo, cuantificación y codificación. El ADC debe cuantificar cada muestra y dividir el voltaje muestrado en un número finito de niveles de amplitud discretos. En digital analógico, se dice convertidor digital a analógico, un circuito capaz de convertir una cantidad digital en una analógica. Un DAC contiene normalmente una red resistiva divisora de tensión que tiene una tensión de referencia estable y fija como entrada. Los DAC se utilizan siempre que la salida de un circuito digital tiene que ofrecer un voltaje o corriente analógicos para impulsar o activar un dispositivo analógico. Un DAC multiplicativo se puede utilizar para ajustar digitalmente la amplitud de una señal analógica. La conversión digital analógica es un proceso de tomar un valor representado en código digital como binario directo o BCD y convertirlo en un voltaje o corriente que sea proporcional al valor digital. Ahora la tabla de verdad del convertidor AD. Si te vas a la parte de abajo, está aquí la tabla de verdad. Al inicio tenemos la entrada analógica, que está en voltios, y la salida digital de 4 bits. Ahora puedes subir. En rango de voltaje de entradas de 0 a 15 voltios, con N es igual a 4 y BIFS es igual a 15 voltios. Para hallar la resolución se utiliza la fórmula de la resolución BIFS entre 2 elevado a la N menos 1, donde N es el número de bits que tiene el convertidor analógico digital. BIFS es el voltaje que hay que poner a la entrada del convertidor ADC para obtener una conversión máxima. Todas las salidas serán iguales a 1. La resolución será BIFS entre 2 elevado a la n menos 1, sustituyendo estos valores que tenemos en la fórmula, tenemos que 15 entre 16 menos 1, que es igual a 15 entre 15, que esto es igual a un voltio entre variación en el bit menos significativo. Esto significa que un cambio de 1 voltio en la entrada causará un cambio de bit menos significativo a la salida. En este caso, este bit es el de 0. Ahora, ¿cuál es la resolución ¿Cuál es la resolución de convertir ADC 0804 si se tiene como voltaje de referencia de 5 voltios por cada grado centígrado arrojado por el sensor de temperatura LM35? El convertidor analógico digital ADC 0804 tiene la capacidad de convertir una muestra analógica de entre 0 y 5 voltios y su resolución será respectivamente. La resolución es igual al valor analógico entre 2 elevado a la 8 menos 1. Esto es igual a 5 voltios entre 255, que tenemos 0.01960 voltios o 19.60 milivoltios. Lo anterior quiere decir que por cada 19.60 milivoltios que aumenta el nivel de tensión entre las entradas nomencladas como BRF más y BRF menos, que ofician de entrada al conversor, este aumentará en una unidad de salida, siempre sumando en forma binaria bit a bit. Para la conversión de nuestros
los grados, 20, 28 y 31 grados, tenemos que nuestro circuito tiene una salida de 8 bits. Entonces hacemos lo siguiente. En nuestra fórmula para encontrar la resolución tenemos que el voltaje de referencia, en este caso 5 volts, se dividirá entre 2 a la 8 menos 1, que sería 255. Este valor tendría nuestro voltaje de referencia. Si pasamos a binario tenemos que es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que serían los 8 bits. Entonces, una característica del empaquetado LM35 es que un grado representa 10 microvolts o 0.01 volts. Entonces, para encontrar los volts de cada grado, multiplicamos, en este caso 20 por 0.01 y nos da 0.02, 28 por 0.01, 0.28, 31 por 0.01, nos da igual a 0.31. Para el decimal aplicamos una regla de 3. Si tenemos que 5 volts representan 255, entonces 20 lo multiplicamos por 255 y lo dividimos entre 5 y nos da 10.2. Esto lo redondeamos y nos da 10. Así para 28 grados 31 nos da 14.28 igual a 14, 15.81 igual a 16. Y tenemos los siguientes números binarios. Estos números binarios serán nuestra salida en el circuito. Ahora pasamos al circuito. Aquí simplemente replicamos el circuito de la práctica y agregamos el generador de señal digital, que lo encontramos en la parte de generadores como declock. A este simplemente le pusimos la frecuencia de 2 Hz. Ahora, para comprobar que el circuito funciona, pues lo corremos. En este caso ponemos 20 volts, que es el primero, y nos da 0, 1, 0, 1. Si vamos a la práctica, tenemos 0, 1, 0, 1 y los demás ceros. Para 28 grados tenemos 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y los demás LEDs apagados. Y para 31 grados tenemos 0, 0, 0, 0, 1. Tenemos 0, 0, 0, 0, 1. Y como podemos ver, el circuito funciona correctamente. Bueno, aquí hay una aplicación para el convertidor digital analógico. El nombre de la aplicación es un conversor analógico digital que se va a centrar en aproximaciones sucesivas. El autor es de la empresa William Electrónica y el escritor es de Wilnar Layton. Él fue el que diseñó todo este plano. El objetivo de la aplicación es presentar un proyecto convencional digital realizado con usar registros de aproximaciones sucesivas. La descripción convertida está basada en un registro de aproximaciones sucesivas SAR. El valor inicial de SAR está fijado en... Bueno, ahí puso el autor una fórmula que es 2 a la n a la menos 1. Con este valor va a calcular lo que es el SAR. El SAR es la tasa de absorción específica, el cual es una medición de la cantidad de potencia de radiofrecuencia depositada en algún dispositivo o cuerpo humano. Entonces, dice que, bueno, explicando la fórmula, dice que donde n hace referencia al valor de bits del conversor, entonces si el conversor es de 4 bits, el valor inicial del SAR es de 8 en binario, como se presenta ahí entre paréntesis. Y si el conversor es de 8 bits, el valor inicial del SAR es de 128 en binario, igual como se presenta en paréntesis el valor. Ese valor ingresa a un conversor digital analógico DAC, que realiza una comparación con una señal de entrada. La salida del comparador se realimenta al SAR, quien ajusta el bit más significativo y realiza una nueva comparación. Luego ajusta el siguiente bit más significativo y realiza otra comparación. Y así sucesivamente hasta que termina con el bit menos significativo. Luego de realizar el ajuste de todos los bits, el SAR indica el registro del corrimiento que la conversión ya fue realizada. La cantidad de ciclos que toma realizar la conversión es constante y es igual
al número de bits del conversor más 1. Es decir, si el conversor es de 4 bits, el tiempo de conversión es de 5 ciclos del reloj. Si el conversor es de 8 bits, el tiempo de conversión es de 9 ciclos del reloj. En la siguiente gráfica toma la decisión de un SAT para 2, 3 y 4 bits. Ahí vemos la tabla de cómo entran los bits dependiendo del SAT. Tenemos la de 2 bits, 3 bits y 4 bits. Ahí están todas las conversiones. Más abajo está el esquema creado ya en Proteus. Ese es el primero. Haz un poco de eso. Ahí está bien. El primero es un circuito conversor AD con SAT con integrados TTL 74HC. Y el siguiente es otro circuito creado por el mismo autor. Bájale un poco. Bueno, aquí están los materiales creados, pero ya en un formato ya para hacerlo en circuito de Proteus. Como pueden, tenemos compuertas lógicas. Y este circuito que se presenta es un circuito conversor AD con SAT con integrados de TTL 74HC. Que TTL es la lógica transistor a transistor, que es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales, cuyos dispositivos de entrada y salida son transistores bipolares. El siguiente modelo, ese, es igual para el mismo conversor. Este conversor es un circuito conversor ADC con SAT con integrados de CMOS 4000, que CMOS es el semiconductor complementario de óxido metálico y es una familia de lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados. Uno de estos se puede guiar uno de los diagramas del circuito, cuáles están los sumadores, los negadores y su resistencia de 10.000. Y claro, obviamente conectados a tierra con cada LED. El esquema, el diagrama esquemático, por favor, siguiente. El autor plantea que así va a quedar esquemáticamente, ¿no? Tenemos lo que es la parte del reloj, los registros del SAT, igual el registro de corrimiento y el convertidor de digital analógico con su respectiva salida. Y claro, igual, como comenté en la tabla de arriba, tenemos las diferentes salidas de binario dependiendo de si son de 2 bits, 4 bits o de 8 bits. Así que difiere el caso. Ya como referencias bibliográficas tenemos ahí la página final que está hasta abajo. Si quieres, muéstrala. Esa. Como le decía, fue sacada de Juliaga Electrónica. Fue propuesta el 2019, 29 de diciembre, y por el autor de William Layton, que está por parte de un blog que escribió dedicado exclusivamente a la electrónica. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención, profe. Nos vemos.